Hola, yo soy Juan Francisco Márquez, soy médico especialista en rehabilitación pediátrica y en neurodesarrollo infantil, y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que es altamente contagiosa, con consecuencias potencialmente graves y que está reapareciendo en varios países, incluido México. Esta enfermedad es sarampión. Quédate para que revisemos juntos todo lo que necesitas saber, desde los síntomas, complicaciones y sobre todo cómo proteger a tus niños y a tus niñas de esta grave enfermedad. Iniciemos por revisar entonces por qué es una preocupación en México sarampión. Sarampión siempre ha existido y a pesar de que estaba muy bajito, en algunas épocas hay como estos picos. Precisamente en los últimos meses se han reportado nuevos casos de sarampión en México, además de en otros países, pero sobre todo se ha presentado en personas no vacunadas o con esquemas incompletos. Solo en lo que va de 2025, en México se han registrado 789 casos hasta la semana epidemiológica 17, que cerró el día 2 de mayo. Cuando se graba este video es 8 de mayo, está por salir el nuevo reporte, pero aquí lo importante es que de estos 789 casos confirmados, el 91.4% no tienen vacuna. Esto lo hace muy interesante y además pues es un hecho que el no estar vacunado pues es lo que está generando que haya estos repuntes. Y se han presentado en casos en 8 estados de México, en 8 estados de la República, aunque por mucho el mayor número de casos se ha dado en el estado de Chihuahua, donde afecta a niños y a adultos, pero que cumplen este requisito en la mayoría de no estar vacunados. ¿Y por qué está reapareciendo? Hay muchísimas teorías. Sin embargo, algo en lo que la mayor parte de los especialistas y de los epidemiólogos coinciden es que la cobertura de vacunación durante la pandemia, por muchísimas razones, desde tener o no la vacuna, pero sobre todo el hecho de que no se podía salir porque estaba esta cuestión de COVID, pues hizo que la cobertura bajara, ¿no? Y que en la actualidad haya niños y niñas que no tienen estas vacunas o que tienen el esquema incompleto. Además de que muchas familias también pues han retrasado o evitado vacunas, ya sea por miedo o por desinformación. Otro factor muy importante y que cada vez veremos más en todas estas enfermedades infecciosas es que hay una mayor movilidad internacional. Lo vimos con el COVID. Y hay mayor contacto con viajeros de países donde el sarampión es endémico y donde quizá los esquemas de vacunación no han sido tan completos, ¿no? Podemos decir que con toda certeza el sarampión no es cosa del pasado, es una realidad. Y sí, puede reaparecer si bajamos la guardia. Entonces, ¿qué es el sarampión y cómo se presenta? Sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa que se transmite por aire, al toser, estornudar o incluso hablar, por estas gotículas, ¿no? Por estas gotitas. Y sus síntomas clásicos son fiebre que puede llegar a ser muy alta, muchas veces mayor a 39 grados, tos que normalmente puede ser seca, conjuntivitis, estos ojos rojos llorosos, y hay unas manchas blancas en la boca que se llaman manchas de Koplik, que son patognomónicas de esta enfermedad, pero que sin embargo no siempre se pueden ver por el tiempo que tienen en que aparecen estas manchas, pero si se observan son patognomónicas. Normalmente de 3 a 5 días de iniciados estos síntomas aparece una erupción en la piel que más específicamente se trata de un exantema de tipo maculopapular y que va a empezar normalmente en cara extendiéndose hacia el resto del cuerpo con dirección cefalocaudal, ¿no? De la cabeza hacia el resto del cuerpo. Desde que alguien se expone al virus hasta que aparecen los síntomas, suelen pasar de 7 a 21 días con un promedio de 14 días. Entonces, en este periodo es una persona que puede ser contagiosa y que no necesariamente tiene el cuadro tan florido, ¿no? Con todos estos elementos, por lo que la identificación de algunos como pudiera ser la fiebre o las manchas de Koplik o ya cuando empieza la tos, la conjuntivitis y demás, pues hay que aislar a las personas. Lo vamos a ver en un momentito más, pero no esperemos hasta que esté la erupción. Ya para este entonces ya pasaron algunos días, ¿no? Decíamos de 3 a 5 días, alrededor de un poquito menos de una semana. Esta es una enfermedad viral sumamente contagiosa y que es causada por el virus del sarampión que pertenece a la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus. El ser humano es el único reservorio de este virus y se transmite, como decíamos, por diseminación de gotitas suspendidas en el aire o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas.
Normalmente la transmisibilidad es 4 días antes y 4 días después de que comienza el exantema. Los casos graves son especialmente frecuentes en niños pequeños que pueden llegar a tener malnutrición más el no estar vacunados. Y sobre todo en aquellos que pues por alguna cuestión su sistema inmune está debilitado, pues lo vuelve todavía mucho más alta su letalidad, llegando a ser del 10% de los casos en aquellos, sobre todo niños con malnutrición y con una atención sanitaria no muy adecuada. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones del sarampión? Bueno, aunque muchos casos se recuperan sin mayor problema, el sarampión puede ser muy, muy peligroso, sobre todo que decíamos en niños muy pequeños, no vacunados y con desnutrición o sistemas inmunológicos débiles por alguna enfermedad, cáncer infantil o algún medicamento, algún tratamiento, ¿no? Pero que su sistema inmune está debilitado. Algunas complicaciones comunes y graves son la otitis media, neumonía, encefalitis, que es esta inflamación del cerebro, ¿no? Secundaria al virus, crisis convulsivas secundarias y obviamente, pues, la más grave que podría ser el riesgo de muerte, ¿no? Como decíamos, un 10% de letalidad en casos con ciertos elementos como la malnutrición. También hay evidencia de que puede afectar el desarrollo neurológico en niños muy pequeñitos, sobre todo pues ligado a la encefalitis, a las crisis convulsivas, al estar hospitalizado, y pues todo va a afectar el neurodesarrollo de estos niños y niñas. ¿Cómo podemos prevenirlo? Vacunación. No hay más para prevención eficiente de sarampión que la vacunación. Pero ¿en quiénes y cuándo se tienen que vacunar? La mejor forma de prevenir el sarampión es con la vacuna SRP o triple viral, que es sarampión, rubiola, parotiditis. Existe también la dosis doble viral, que también la pueden solicitar en los lugares. Apenas pasó la Semana Nacional de Vacunación y todavía en los centros de salud y en los hospitales se puede pedir la vacuna triple viral y cuando corresponde, pues la doble viral, ¿no? Por edad. En México, el esquema de esta vacuna SRP o sarampión, rubiola, parotiditis, la primera dosis es alrededor del año en algunos lugares se dice que puede ser de los 12 a los 15, sobre todo a los papás les preocupa si, por ejemplo, tenía fiebre porque estaba enfermito al año y no se le pudo poner, se tiene que poner inmediatamente después, ¿no? Cuando sea posible. Pero la primera dosis la dejaremos a los 12 meses y un refuerzo a los 6 años. Ahora, si tu hijo o tu hija no tiene estas vacunas aplicadas, este es el momento de revisar la cartilla de vacunación y acudir para poder completar estos esquemas. Esta primera dosis se recomienda, si deseamos aplicar entre los 12 y 15 meses de edad, esto como una protección básica. La segunda dosis, decíamos, si lo checan en la cartilla, viene hasta los 6 años. Sin embargo, la dosis se recomienda cuando empezamos con la escuela primaria, ¿no? 4 o 6 años, y vemos que se puede recorrer hasta los 4 años, sobre todo en estos momentos donde tenemos estos picos epidemiológicos, donde está activa la enfermedad y donde hay un mayor riesgo. Entonces, en el caso de los y las niñas que están entre los 3 4 años en algunos medios como el preescolar y que pudieran ser de población de riesgo y demás, ese se puede adelantar la dosis de los 6 años. ¿Cuál sería la mejor forma aquí de saber si es o no candidato? Acudir con tu pediatra, preguntar y si es candidato, colocar la vacuna que corresponde. ¿Qué hay de la vacunación en adultos? Se recomienda la vacunación con dosis de triple viral o doble viral si no es el caso o si no se recibió antes, a aquellas personas que ya están cercanas a los 40 años y todos aquellos que convivimos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que nos ponen mayor riesgo de contagio. Se puede colocar una dosis extra. Ahora bien, ¿qué hay que hacer si sospechamos que estamos en contacto o ante un niño o una niña que tiene posiblemente sarampión? Si alguien cercano tiene fiebre, erupciones y no está vacunado y empieza con estos datos que decíamos hace un momento, hay que evitar que vaya a la escuela o al preescolar o a la guardería o a lo que corresponda. No automedicar y acudir inmediatamente con tu pediatra o a tu centro de salud o a tu médico de primer contacto para poder determinar si se trata o no de esta enfermedad y poderlo atender rápidamente. Informar si ha tenido contacto con otras personas, con otros niños y en las escuelas pues harán los cercos necesarios para poder identificar los casos que pudieran ser probables. El aislamiento temprano evita más contagios. Tan importante es la vacunación para la prevención como que si ya tenemos un caso, aislarlo para poder evitar que se puedan contagiar niños que pudieran tener este inmunocompromiso. El sarampión se puede prevenir.
pero solo si actuamos a tiempo. Hay que revisar las vacunas de nuestros niños, compartir la información adecuada y si tienen alguna duda, consultar a profesionales de la salud. Acude a tu centro de salud o con tu pediatra si tienes alguna duda o si crees que pudiera ser un candidato, ya sea para la vacunación o porque piensas que pudiera estar tu niño o tu niña enfermito de sarampión. Si te sirve este video, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido sobre salud infantil y neurodesarrollo. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un excelente día.